Buen día. El día de hoy vamos a exponer CRUD, conexión con base de datos. Este tema va a ser explicado por Evin Santiago Duarte Ríos y Jason Farley Martínez. ¿Qué es CRUD? Como sus letras lo indican en inglés, es Created, Read, Outed y Delete. Create indica que estas operaciones permiten insertar nuevos registros. Read es la operación que permite consultar, recuperar datos existentes de la base. Update es una operación que nos permite modificar y actualizar estos datos. Y Delete es la operación que nos permite eliminar los datos registrados y existentes dentro de la base. CRUD es un componente fundamental en el desarrollo de aplicaciones que interactúan con las bases de datos. Permite el desarrollo, gestionar información, las operaciones, el sistema de gestión de clientes, las aplicaciones comerciales, sistemas de gestión, aplicaciones de redes sociales, entre otros. Conexiones a bases de datos relacionales con Java y JDBC. Para esto necesitamos usar Java Database Connection, que es una API de la aplicación, que es la que proporciona el desarrollo y la capacidad de interactuar con bases de datos relacionales. Para esto necesitamos cargar primero el controlador de JDBC específico en la base de datos objetiva, establecer una conexión a la base de datos utilizando la ARL, el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. Se crea un objeto y para ejecutar este SQL y presentar los resultados. Y por último, también ya cuando uno acaba de trabajar, se cierra la conexión a la base de datos cuando ya no se necesite. Ahora mi compañero va a explicar un ejemplo que realizó para el tema. Como decía mi compañero, se crea como primera instancia una base de datos en la cual con unos ciertos comandos se crea tabla, la forma como tal de cómo va a funcionar esta base de datos. En este caso se utiliza MariaDB y MySQL Workbench, en la cual como MySQL Workbench utilizamos el puerto 3307 con la contraseña en este caso que sería Edwin para el ingreso de esta. Como podemos ver aquí en nuestra base de datos, que se crea la base de datos con el nombre ingreso y la tabla con el nombre cliente, en la cual la tabla tiene ciertas partes, la cual va a ser ID persona, que es autoincremental para que no se repita, documento, nombre, apellidos, placa y horas. Pero ¿por qué nos pide estos datos? Teniendo en cuenta que nosotros desarrollamos o estamos desarrollando un parqueadero para, bueno, un sistema de ingreso para un parqueadero, tenemos en cuenta estos datos, lo que podemos decir que documento puede ser entero de 10 caracteres, nombre varchar de 50, apellidos varchar de 50 y placa varchar de 6 horas, puede ser un entero de 2, en la cual tenemos ya como tal nuestra base de datos creada, pero el ingreso al momento de la conexión con esta se ingresa los JBC. ¿De qué estamos hablando? Se crean en este caso tres tipos de, bueno, se puede decir una clase main y 4JFrame para el inicio de esta, el cual va a ser conexión, inicio, ingreso, buscar, ver datos y actualizar y eliminar. ¿Por qué estamos manejando estas sentencias? Porque estamos haciendo un CRUD, como se llama actualmente, en el cual el main se va a utilizar como conexión a la base de datos donde se ejecutará la conexión. En este caso nosotros llamamos doble conexión, la cual va a ser conectar uno y conectar. Instanciamos como tal el nombre de la base de datos, el usuario que es root y la contraseña que es Edwin. Comenzamos con la conexión de la base de datos que, pues, en el caso de conectar nos va a decir sí, según el tree cache con retorno en conectar. Si este es correcto, nos botaría el mensaje de bienvenido a la base de datos, si la conexión se ejecuta. O si no, no se ha podido ingresar a la base de datos. Pero también tenemos el conectar uno que solo nos hace la conexión, pero no tiene ningún cierto de texto, para que así con un tricache podamos ejemplificar o en una conexión a una base de datos si uno se devuelve no le vaya a salir el mismo mensaje. Al momento de hacer la conexión, ya tenemos el inicio.
en el cual se crean tres botones, el cual es buscar. Buscar y ver datos sería como tal el mismo de nuestro código, actualizar y eliminar y agregar, en los cuales y manejamos el JFrame llamado ingreso, en el cual se realiza un registro, en el cual tiene que ir nombre, apellido, documento, placa y horas. Al momento de nosotros poner un label para nombrar cada uno de estos, también ponemos un test en el cual irá los datos que vamos a ingresar. Y también creamos un botón para podernos devolver al inicio, para poder, bueno, se puede decir ejecutar otra opción. Y el botón de agregar, en el cual decidimos ponerle una imagen para que sea más interactivo y más entendible para el usuario. En este se crea como tal una instancia, la cual es la conexión con la base de datos, que en este caso se hace la conexión con la base de datos conexión uno para que no nos salgan los letreros que tenemos que conectar. Y se invoca el método conectar. Se obtienen los campos como tal de entrada, documento, nombre, apellido, placa y hora, y se almacenan en las variables locales. En este caso las nombramos documento, estaríamos hablando de como variable local el desfile. Documento, nombre, apellido, bueno, documento, nombre, apellido, hora, que serían como la estructura base como la creamos. Se define también una cadena SQL para realizar la inserción de datos en la tabla, en la cual decimos que en la tabla estamos nombrando en este caso documento, nombre, apellidos, placa y horas. ¿Por qué estos? Porque decimos que no sería bueno poner bueno, el ID porque es autoincremental, entonces tampoco sería mostrar uno 2 3 4. Se prepara la declaración SQL utilizando el prepare statement, que es una subclase de statement y permite la ejecución de consultas parametrizadas, en el cual podemos decir que el parámetro de documento es que tiene que ser entero, el parámetro de nombre tiene que ser string o varchar en su caso de la base de datos. Se establecen los valores de los parámetros utilizando los métodos setIn y setString, como les dije anteriormente. Si es entero o es varchar, mejor dicho, texto. Y se ejecuta la actualización de la base de datos, en la cual en la mayoría de nuestro código ustedes van a encontrar una condición de if, que si n es igual a 1, o sea, si se ingresa una persona, se va a realizar el ingreso. Si no, pues va a ser nulo y no lo va a ejecutar. Por lo contrario, tenemos un tree cache dentro de este mismo, donde nos va a decir si se pudo conectar a la base de datos para ingresar la persona o no. Pasamos con buscar ver datos, en la cual donde es el código que se ejecuta de tal manera que se desarrolla ver los datos o buscar un dato ya sea por nombre o por número de documento. Primero que todo inicializamos los componentes, dejamos ver primero una interfaz gráfica llamativa, inicializamos los componentes en los cuales son las clases buscar, ver datos, ponemos los botones para devolver, para que pasen, si quiere uno volverse al inicio, con instancias. Tenemos un método llamado mostrar datos, en el cual ya lo ponemos en el botón buscar. ¿Por qué? Porque al ejecutar el botón, o bueno, el método mostrar datos, nos tiene un cierto orden de componentes, ya que en el método InComponents se crea y se configura todos los componentes de la interfaz del usuario. En este caso tenemos documento, nombre, apellidos, placa y horas, que es lo que va a mostrar la tabla. Se crea un método llamado mostrar datos. En este caso se encarga de mostrar los datos en la tabla. Primero define el método tabla con el nombre de las columnas y hace visible ya esto en la aplicación, en la cual se utilizan instancias como
Aquí, como podemos ver, así lo tenemos en la base de datos, pero lo podemos utilizar para que se vea en mayúscula. Hacemos la conexión con la base de datos y hacemos un tree cache para que se cumpla columna a columna con los anchos de cada, bueno, de cada tabla, los parámetros de las tablas. Y por último tenemos el actualizar datos. No me estoy alargando mucho al tema por el poco tiempo. Tenemos como método una interfaz gráfica llamativa en el cual tenemos los mismos parámetros del anterior, donde tenemos en el public actualizar y eliminar, que es como se llama la clase, los métodos mostrar productos y mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos también los botones programados para devolverse, para mostrar la actualización o para eliminar. Según el método creado, tenemos método creado mostrar productos, en el cual tiene la igualdad de buscar y ver datos, solo se le cambiaron los parámetros. Y el de mostrar igualmente tiene el de ingreso 1, como se los expliqué al principio. Vamos a ver la ejecución de nuestra base de datos conectada. Uy, se... Bueno, tenemos aquí la interfaz gráfica que sería bienvenidos a Parker Carroon, donde podemos buscar, actualizar y agregar. En este caso vamos a comenzar con un agregar, donde vamos a poner nombre Edwin, puede ser apellido Martínez, documento puede ser 2, 3, 4, 5, 6 y placa puede ser JKH569, cumpliendo los parámetros que dijimos desde el principio y horas que vamos a poner, podemos poner 9 horas. Le damos a agregar, nos va a decir que ingreso realizado correctamente. Al momento de hacer el ingreso, se va a devolver. Y podemos buscarlo según el método CRUD. En este caso, como le pusimos 1, 2, 3, 4, nos va a botar que sí está bueno, el propietario Edwin Martínez con número de documento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con plata JKH569 con 9 horas de ingreso. Al darle al inicio nos va a devolver y podemos actualizar o eliminar ese dato, en el cual podemos, en este caso lo dejé para actualizar las placas. Podemos actualizar, digamos, el 9 por un 8 y queda actualizado. Y si queremos podemos eliminar ese dato.